Te enseño a decorar un frasco de vidrio súper fácil, bonito, sencillo, con poquitas cosas, para casa o para regalar. Recicla conmigo, ¿me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos este frasco de vidrio que, como veis, tiene bastante relieve en el cuerpo. Vamos a decorarlo y a convertirlo en un objeto funcional para casa, para vender o para regalar. Con cinta de papel, cinta de pintor, voy a marcar dos franjas para empezar a decorar el frasco haciendo un falso esmerilado con barniz mate. Pongo el barniz mate, acuérdate, mate, en una tapita y con una esponjilla procedo. Quito un poco el exceso y al frasco voy, a toquecitos. La franja de abajo y la parte baja del frasco y también la de arriba. Poquito a poco, con paciencia. Daremos de 3 a 4 capas, eso ya al gusto. Y vamos repitiendo proceso sin dejar que seque por completo. Cuando ya seque la última capa, vamos retirando las cintas y ya tendremos listas estas partes del frasco. Verás cómo se realzan con la siguiente técnica. Para esta parte del frasco con tanto relieve, voy a buscar un retal de tela vaquera. Algo siempre hay por casa, de un viejo jean, por ejemplo. Recorto la pieza a la medida del contorno de mi frasco y lo pego, por ejemplo, con cola blanca. Vamos a divertirnos ahora creando un bonito diseño en el cuerpo del frasco. Jugaremos con plantillas, haciendo estarcidos molones conjuntados con pintura blanca. Empiezo por las letrillas, un home, que voy a crear en 2 líneas, con esta plantilla de letras, pincel de estarcir y pintura blanca. Quito el exceso en un papel y voy plasmando las letrillas. Para la O, un detalle de cookie, dándole forma de corazón con esta otra plantilla. Mira qué bonito queda. Podemos incluso dar 2 manos, ya que la tela vaquera absorbe mucha pintura y así nos quedará mejor marcado. Y mira qué bonita queda esta leyenda de casa en la primera cara del frasco. Con esta otra plantilla a tope de motivos, decoraré 2 laterales del frasco, los contrarios.
Y unas llavecitas monas que combinan muy bien con nuestro detalle de hogar. Con qué poco reutilizamos y decoramos un retalito de tela vaquera. Con una cinta de picunela blanca, esa cinta plana con forma de zigzag, enmarco esta creación sobre jeans. La pego arriba y abajo, justo al borde, con el falso esmerilado, con cola blanca. Queda buenísima. Hoy estamos dándolo todo, conjuntando de manera muy fácil y bonita un frasco de vidrio, solucionando esos grandes relieves y convirtiéndolo en un objeto decorativo y funcional para casa. Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrita o suscrito, te invito a que me acompañes, comentes, compartas y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Y vamos con la tapa, muy sencilla también. Otro retalito de la misma tela para vestir mi tapa. Hoy vamos al grano con todo, los mínimos materiales, directo, rápido, fácil y bonito. En el borde le pongo también una tira vaquera y la pego igual con cola blanca. Para conjuntarla con el cuerpo del frasco, hago un estarcido también en la tapa. Tomo el contorno de este sellito parisino y cubro con la cinta de papel lo que no quiero que se marque. Nos quedará un bonito diseño circular en nuestra tapa. Seguimos conjuntando el trabajo en blanco y vaquero. Mira qué bien le va esta cinta de encaje al borde de la tapa. La pego también con cola blanca. Podemos dejar el trabajo así, que ya luce bonito y conjuntado, o aportarle un simpático detallito, volviendo a jugar con esos retales del vaquero. Dibujo en un papel de aquella manera la forma de una casita, parece una camiseta, y copio el motivo 2 veces a la tela vaquera. O bueno, lo hago del tirón, si se me da muy bien dibujar a ojo. Y venga, alguna plantilla más. Por ejemplo, esta de ladrillos para hacer la puerta de la casita. De nuevo, con pintura blanca. Y un pequeño corazoncito bonito que será el detalle de su ventana. ¡Mira qué monísima nos queda la fachada! Con hilo blanco, como no, y aguja, voy a unir ambas piececitas de tela reciclada con la puntada festón, esa que deja un bonito cierre pasando la aguja por el circulito, bonita explicación, como me ves hacerlo en la imagen. También puedes unir las dos piezas con silicona caliente si no te va mucho el tema costura.
antes de cerrar esta pequeña pieza por completo, le voy incorporando relleno, guatas, relleno de peluche y termino cerrando este divertido alfiletero handmade. Lo llevo a la tapa con nuestro pegante, yo con cola blanca. Y le incorporo unos coloridos alfileres. Ya tenemos listo nuestro frasco, ideal para botones y motivos de costura, para regalar, vender o para organizar materiales en casa. Sencillito y conjuntado, aprovechando retales de tela vaquera y jugando con plantillas. ¿Qué te parece cómo nos queda la manualidad? Dedito arriba si te ha gustado el tutorial, compártelo y suscríbete al canal. Te espero con muchas ideas más y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.